Gracias, gracias. Vamos a continuar con el programa. Para mí es un gran honor y placer que haya aceptado nuestra invitación a la doctora Rosa María Ramírez Zamora, que es la directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y precisamente la invitamos a este foro porque generalmente el tratamiento de aguas de ingeniería ambiental está en las facultades de ingeniería y en donde son los ingenieros civiles que se dedican a este asunto. Entonces, el haber descubierto, porque lo descubrí en otro foro de hidrocarburos, que la doctora Rosa María es una ingeniero químico, directora además del Instituto de Ingeniería, para mí era muy interesante que nos compartiera sus experiencias en este foro de química. Entonces, para mí, como les decía, es un gran honor presentarla. Entonces vamos a dar inicio. Voy a leer ¿cómo se llama? Perdón, disculpen. Sí, estoy aquí, exactamente. Voy a leer su currículum, por favor, ¿sí? Entonces, la doctora, como les decía, el título de su conferencia es Procesos Físico-Químicos Avanzados con Materiales Sustentables para el Tratamiento de Aguas, ¿sí? La doctora Ramírez Zamora es ingeniera química egresada de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1991. En el periodo 91-92 cursó la maestría en Ingeniería Sanitaria en la Escuela Nacional de Salud Pública en Rennes, Francia. Obtuvo el grado de doctora en Ciencias Químicas aplicadas al tratamiento de aguas en la Universidad de Rennes I en 1996. Actualmente es investigadora titular B en la Coordinación de Ingeniería Ambiental del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es miembro de la Federación Mexicana de Ciencias e Ingeniería Sanitaria y de la International Water Association. Cuenta con más de 100 artículos publicados en revistas y en memorias de congresos internacionales y nacionales, así como capítulos de libros sobre la aplicación de procesos avanzados como catálisis y la fotocatálisis para el tratamiento de agua y aire. Ha participado como ponente de 30 congresos internacionales y en diversos congresos nacionales. Cuenta con 3 desarrollos tecnológicos, 5 patentes nacionales concedidas por el INPI y 3 solicitudes de registro de patentes sobre valoración de residuos para la producción de materiales para tratamiento de agua. Ha realizado más de 40 proyectos para la Comisión Nacional del Agua, la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, Pemex, la planta de asfalto del DF, el CONACYT, la Dirección de Asuntos de Personal Académico de la UNAM, y empresas como Coplata, Minera México, Banobras, CECI, COET y TICSA. Entonces, le damos la palabra a nuestra invitada, a la doctora Ramírez. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor González. Muy buenos días a todos. Permítanme, voy a mostrar mi pantalla. ¿Ya se está proyectando? Ya, ponla en presentación, en forma de presentación, doctora, por favor. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor González, por la amable invitación que me hizo a este foro. Y también doy muy buenos días a todos los asistentes, panelistas y honorables miembros del presidium. El doctor González pues ya mencionó cuál es el título de mi presentación y a continuación pues voy a mostrar el contenido de esta presentación, que básicamente se divide en 2 partes, que serían antecedentes, y voy a platicar de las escorias metalúrgicas como un material sostenible para tratamiento de agua, en su función o aplicaciones de 3 tipos de materiales, que serían absorbentes, catalizadores heterogéneos tipo Fenton, fotocatalizadores para degradación de contaminantes orgánicos con producción simultánea del... ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, sí. ¿Y ven mi presentación? Porque creo que hay problemas. No, la presentación la vemos solamente a la mitad de la pantalla, ¿sí? Ok, entonces me voy a salir. Por favor. Y... A ver, ahí sí vemos todo. A ver, póngale la presentación a ver si se ve todo otra vez. Ok, es que cuando la pongo en modo presentación creo que solo se ve la mitad, ¿verdad? Y así es, exactamente, sí. Pues entonces yo creo que vamos a ponerla del otro lado, si no, no vamos a poder ver todo, ¿no? Sí. Ok, entonces, sí. ¿Así se logra ver mejor? Sí, así es, exactamente, sí. Perfecto, Ahí ok. está. Perfecto. Muy bien, entonces mencionaba que mi presentación se divide básicamente en 2 partes, y ya mencioné que en la segunda parte pues voy a platicar de los estudios que hemos hecho aplicando las escorias metalúrgicas como material absorbente
también como catalizador tipo fentón heterogéneo y como fotocatalizador para la degradación de contaminantes orgánicos con producción simultánea de hidrógeno. Dentro de los antecedentes quisiera mencionar, bueno, un poquito el doctor Peralta ya mencionó la problemática que representan la presencia de varios contaminantes, en este caso los metales pesados y algunos contaminantes orgánicos tóxicos, cuando se encuentran presentes en los recursos hídricos y también en el suelo, aire, son de los retos más importantes que comprometen la seguridad alimentaria y la salud pública a nivel global y local. Estos contaminantes de origen natural y de origen antropogénico normalmente pues son los representados del lado izquierdo de mi pantalla por algunos metales pesados y también por los contaminantes orgánicos representados particularmente pues algunos que ya presentó el doctor Peralta, que son los colorantes, pero también tenemos a los plaguicidas y a los fármacos. Además de que también podemos tener algunos contaminantes microbiológicos, como son las bacterias y también lo que son huevos del minto, que son los originarios de los parásitos o lombrices que tenemos normalmente como algunos contaminantes más resistentes. Debido a la toxicidad de estos contaminantes, pues diversas legislaciones y criterios que establece, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, han ayudado a determinar cuáles son las concentraciones máximas que podemos tener en el agua para diferentes usos. Consumo humano, que sería la primera tabla en la parte superior, y en la que muestro cuáles son las concentraciones límites o máximas permisibles para diversos metales pesados. Y resalto el arsénico, que es uno de los, igual que el cadmio, que tenemos en concentraciones más bajas y que son ya tóxicos. Por supuesto, también tenemos esas concentraciones límites en diversos tipos de agua para reusos, como también es importante no utilizar nada más el agua una vez, sino reutilizarla en diversas aplicaciones que presento en esta tabla en la parte baja y que dependiendo pues del metal pesado que tenemos, también son las concentraciones recomendadas que deben estar presentes en promedios mensuales y promedios diarios. Entonces, para tener un agua que sea correcta para el tipo de uso, se han utilizado diversos procesos de remoción, de los cuales ya un poquito mencionó el doctor Peralta, pero yo en esta tabla quiero mencionar a grandes rasgos, pues cuáles son 4 criterios de ventajas y desventajas que se han evaluado para mencionar cuáles serían las mejores opciones de tecnologías de tratamiento. Y resalta, por supuesto, la absorción y los procesos avanzados de oxidación que un poco describió a grandes rasgos el doctor Peralta y que en esta ocasión yo los voy a describir también, pero un poquito de manera más general. Ahora bien, dentro de los absorbentes se han estudiado y utilizado diversos materiales de tipo comercial, como es el dióxido de titanio, la goethita, que es un óxido de hierro, y es un mineral en sí, las zeolitas naturales, también las zeolitas sintéticas, que son materiales de intercambio iónico, el carbón activado, los bioabsorbentes, que se producen a partir de, pueden ser de vegetales, la alúmina, pero resaltan en esta ocasión, yo quisiera mencionar a las escorias metalúrgicas, que posee tanto eficiencias elevadas de remoción, tanto de metales como, digamos, altamente disponibles, generan pocos residuos peligrosos, entre comillas, porque de hecho hemos hecho estudios para determinar la peligrosidad de estos residuos que una vez que ya han llegado a su vida útil, pues no representan un riesgo a la salud. Y finalmente, pues su costo también es muy accesible.
Ahora, aunque ya existen varios estudios con soluciones acuosas en las que se han aplicado las escorias para tratamiento de diversos contaminantes, como es amonio, fosfato, boro, incluso algunos compuestos orgánicos como colorantes, los aminoalquilfosfatos y otros metales pesados, pues no existen muchos estudios en los que se ha evaluado a las escorias metalúrgicas con aguas reales y contaminadas con diversos contaminantes. Entonces, bueno, en este grupo de trabajo que yo encabezo, nos interesó escuchar, pues no nada más la parte teórica, sino estudiar la parte real, aplicada, que eso es lo más importante para hacer sustentable un proceso. Entonces, ¿pero qué son las escorias metalúrgicas? Entonces, existen diversas definiciones, pero a mí la que más me parece adecuada es la que ha dado la ACTM, que define a estos materiales como un subproducto de la reducción de metales y que se compone principalmente de una combinación de óxidos, fundentes, carga metálica, cenizas y revestimiento del horno, por supuesto, del horno de la industria metalúrgica. A grandes rasgos, estos materiales tienen dos clasificaciones. Son las escorias metalúrgicas ferrosas, que provienen de las industrias del hierro y del acero, y las escorias metalúrgicas no ferrosas, que vienen pues de otro tipo de metales diferentes al hierro, que es cobre, plata y zinc. Puede ser también de oro o de otros metales diferentes al hierro, insisto. En este grupo nos hemos enfocado más al estudio de las escorias no ferrosas de cobre y les voy a decir la razón. Bueno, como decía, pues son de fácil disponibilidad y principalmente porque México, en el caso de las escorias del acero y de la industria del hierro, es el segundo productor en América Latina y genera en la producción de 1 tonelada de acero, se pueden generar entre 100 y 300 kilogramos de escorias. En cuanto a la producción de cobre, México es el 7º productor alrededor del mundo y de hecho, pues, esta idea nació a través de una inquietud o un acercamiento que tuvo una industria metalúrgica para saber qué se podía hacer con sus escorias. Entonces, ese fue el inicio de los trabajos que se desarrollaron en nuestro grupo. Pero no nada más nos interesamos en las escorias de cobre. Vimos en México y nos acercamos a diversas empresas para saber cuáles eran los tipos de escorias que se producían y en diversos estados de la República y también los procesos de obtención, que pueden ser muy variables. Entonces, de todos los acercamientos que se hicieron, 6 empresas respondieron y nos regalaron algunas muestras que provienen, digo, desde el norte del país, Coahuila, Sonora, hasta del centro y sur, o sea, del Distrito Federal. Y ¿por qué quisimos tener varios tipos de escorias? Le digo, para saber si se comportaban de la misma manera y también si ese comportamiento estaba ligado a sus características físico-químicas, su composición química en particular, y sus propiedades ópticas para la aplicación como fotocatalizadores. Entonces, no solo tiene influencia en sus características físico-químicas la materia prima, sino también el tipo de proceso de obtención. Aquí vemos que básicamente se tienen 3 tipos de proceso, o 4, que es de alto horno, horno eléctrico de inducción, el de arco eléctrico y el horno básico al oxígeno. Ahora bien, una vez que tuvimos ya las muestras de escorias, pues procedimos a tomar una muestra representativa, tanto para hacer la caracterización como para hacer las pruebas de aplicación
en los procesos de tratamiento de agua. Entonces, para tomar la muestra representativa utilizamos el método de cuarteo recomendado por la norma mexicana NMX AA 15-1985. Y posteriormente procedimos con esa muestra representativa, que a veces incluso se tenía que moler por el tamaño de la partícula. Se hizo un tamizado y posteriormente se realizó un análisis para determinar los tamaños de partícula que teníamos en la muestra. Los tamaños de partícula que se requerían para el análisis químico que se practicó, pues fueron básicamente dos tipos de métodos de caracterización de estos materiales. En una primera instancia hicimos un análisis de la composición química, contenido de elementos mayoritarios y también minoritarios por fluorescencia de rayos X. En esta tabla solo estoy presentando los resultados de los elementos mayoritarios porque quisiera resaltar básicamente, como viene de hecho ya en la tabla especificado, los mayores componentes, que son hierro, calcio, magnesio y también lo que sería sílice, y en algunas de estas muestras también teníamos presente aluminio, que como más o menos comenté en unas diapositivas anteriores, el aluminio se utiliza para la remoción de algunos compuestos, igual que el hierro. Entonces, esto nos interesó muchísimo porque en los procesos de remoción de algunos metales, los que son el hierro, el calcio, el magnesio y el aluminio, pues nos permiten la remoción. Entonces, y también pues vimos que tenían ciertas cantidades de algunos metales como el titanio, que también tiene características de fotocatalizador. Pero no solo el contenido es lo importante en una escoria o en cualquier material, el contenido de elementos, sino también en qué forma se encuentran presentes. Y entonces, pues procedimos a realizar un análisis a través de la técnica de difracción de rayos X. Y aquí encontramos que, por ejemplo, la escoria denominada Acer, que sería la escoria número 1, e igual la escoria número 3, que es denominada MIT, pues presentaban en particular algunas fases que literatura estaban siendo utilizadas para remoción de metales como boro y el óxido de hierro para la remoción de arsénico. Y también vimos que la proporción que estaban estos materiales, pues eran significativos. Entonces, aunque contienen otras fases y también algunas trazas de algunos metales, pues pensamos que podrían tener un buen potencial para remoción, por ejemplo, las dos que mencioné, de arsénico y hierro, porque de acuerdo a las reacciones de remoción, en el caso del arsénico y del boro, esos metales, en particular óxidos de esos metales, a través de, al principio, una reacción de hidroxilación, pueden cargarse en su superficie y posteriormente tener interacciones con lo que serían, en el caso del arsénico, el arsénico 5, pues en medio acuoso podemos tener las diferentes formas químicas de este contaminante, que a través de la interacción que va a tener con la superficie hidroxilada puede ser removido en diferentes formas. Puede ser a través de un proceso de quimisorción o de fisisorción, formando complejos bidentados binucleares, o también pueden formar complejos bidentados mononucleares, también a través de lo que sería quimisorción, o complejos monodentados, quimisorción. Entonces, principalmente el óxido de hierro puede remover el arsénico y todas sus formas químicas a través de estos mecanismos. Y en el caso del boro,
también a través de su hidrólisis en el agua, el compuesto que se forma, el complejo que se forma, puede ser removido ya sea por la hidroxilación de la superficie del material, del absorbente, y en este caso lo que se ha mostrado es que tiene mayor interacción la especie de boro con la superficie hidroxilada de los óxidos de calcio, que es lo que había presentado anteriormente. Bueno, entonces, aquí en esta tabla estoy mostrando todos los trabajos que se han llevado a cabo por nuestro grupo de investigación en las diversas aplicaciones de las escorias que hemos utilizado como absorbentes para la remoción de boro, arsénico en sus dos formas químicas, arsénico 3, arsénico 5, metales pesados como cromo, de algunos halógenos como flúor, e incluso también lo hemos utilizado como absorbente de compuestos orgánicos, como es la atracina, que es un plaguicida. Y por otro lado, son también evaluados o han sido evaluados como catalizadores tipo Fenton para la oxidación de diversos compuestos orgánicos, como es el fenol y otros compuestos orgánicos que también son tóxicos, y asimismo para inactivación de algunos patógenos, que son los huevos de Ascarizum, que mencioné que son los que preceden a la formación de las lombrices, que bueno, eso es un problema, sobre todo en los pequeños. Y finalmente como fotocatalizador directamente para la degradación de algunos compuestos orgánicos que ahorita principalmente hemos utilizado, los alcoholes, y los alcoholes que se derivan principalmente de la industria del mezcal, que normalmente pues no ha sido, digamos, un problema de salud pública, pero lo puede llegar a ser porque el mezcal de segunda contiene algunos compuestos del alcohol, como es el metanol, que es muy tóxico. Entonces, estudiamos esa aplicación. Pero bueno, ahora voy a presentar algunos resultados de las escorias metalúrgicas como absorbentes que hemos obtenido en el grupo. Bueno, a través de isotermas de absorción y aplicando un diseño de experimentos, comparamos la escoria 3, que era la de Mittal, la que tenía mayor contenido de óxidos de calcio y de hierro, y usamos también 3 materiales comerciales. Una resina, que no pongo los nombres comerciales, es una resina polimérica que estaba diseñada especialmente para la remoción de arsénico. Utilizamos también nanopartículas de hierro, valencia 0, de 2 marcas, la marca, bueno, no pongo tampoco marcas, la A y la B, y a través de diversos experimentos que hicimos, pudimos determinar que en las concentraciones bajas que se utilizaron iniciales de arsénico, los 4 materiales llegaron a remover pues casi la totalidad del arsénico inicial. No se modificó el pH como venía del agua que se preparó, y vimos que en la mayoría también de los experimentos, incluso en las concentraciones altas iniciales del arsénico, que fueron de alrededor de 6 miligramos por litro, la mayoría de los experimentos nos permitían obtener agua que podría ser apta para riego agrícola. Y también lo que observamos, muy interesante, es que la escoria metalúrgica que se evaluó presentaba capacidades de absorción del arsénico muy similares al de la resina comercial, que pues estaba diseñada o sintetizada de manera especial para la remoción de lo que sería el arsénico. Y bueno, en el caso de las nanopartículas, que también estaban diseñadas o sintetizadas
para remoción de arsénico, pues sí, digamos que las capacidades de absorción fueron menores de la escoria, pero eso fue atribuible a la área disponible, al área superficial disponible. Estos materiales tienen áreas muy pequeñas, que van, dependiendo de la escoria, pueden ir desde 1 hasta 3 metros cuadrados por gramo de material. Y en cambio, estos materiales, incluyendo incluso la resina, pues andan en valores hasta de 300 metros cuadrados por gramo. Entonces, esa es la razón por la que nuestra escoria, en comparación de las nanopartículas, pues presentaron una eficiencia, por decirlo así, en términos de capacidades de absorción, menores a las mostradas por esos materiales. Pero bueno, al menos respecto a una resina comercial, pues sí fueron competitivas. Y bueno, en la siguiente diapositiva voy a hacer un zoom de estos experimentos, que fueron del 1 al 4, para mostrarles que, bueno, la resina y también la escoria, digamos que no lograron alcanzar los límites máximos que recomiendan tanto la normatividad como los criterios de la Organización Mundial de la Salud para agua potable. Pero bueno, eso fue nada más utilizando una etapa de absorción. Y digamos que si se utilizaran, como posteriormente lo hicimos, más cantidad y también más etapas, sí podríamos llegar a esas, digamos, límites o concentraciones máximas. Pero lo que sí fue muy alentador en estas pruebas que se realizaron es que, bueno, aquí comparamos en esta diapositiva un diagrama en 3 dimensiones, que es función del pH, de la temperatura, que están en valores codificados de acuerdo al diseño experimental, y también, bueno, está la dosis del material utilizado. Comparamos las dos escorias que tuvimos como, o identificamos como mayor potencial para la remoción de arsénico, que fue la de Acer y la de Mital, de las 6 que identificamos en nuestro estudio. Entonces, podemos ver que la Acer, pues no nos permite alcanzar remociones más que a máximo el 55%. En cambio, la de Mital nos da concentraciones, bueno, remociones de hasta 95%. Y con concentraciones que pueden ir desde 2 miligramos por litro en el efluente producido hasta 0.025 miligramos por litro eventualmente, pero con dosis muy elevadas. Entonces, sí podemos, estos diagramas o gráficas las obtuvimos utilizando el modelo estadístico que sacamos a través del análisis estadístico de los datos experimentales de las pruebas que obtuvimos en laboratorio. Entonces, con ese modelo sí podemos calcular que nuestra escoria con dosis muy, muy altas nos pueden dar concentraciones residuales que cumplirían con la normatividad mexicana para lo que es agua potable. Ahora, usamos también un agua subterránea real en la que teníamos presente el arsénico 5 en una composición de casi 85% y de 15% de arsénico 3. Y bueno, lo que observamos es que al final no detectamos arsénico 3 y debido a que la escoria también se comportó como un agente, digamos, que transformó el arsénico 3 a arsénico 5. Entonces, en esta diapositiva muestro la capacidad de absorción que tuvimos para la escoria que presentó el mejor desempeño en las pruebas que se compararon con los materiales comerciales.
y aumentamos un poco más las concentraciones o dosificaciones de este material hasta llegar, bueno, fuimos desde 1 hasta 7 gramos por litro. Y bueno, lo que vimos fue que, digamos, la cinética tuvo un comportamiento de una cinética de segundo orden y se calcularon lo que fueron las constantes y pudimos observar que, bueno, a mayor dosificación, esa constante aumenta de manera muy significativa. Y otra cuestión que también observamos fue que a 3 minutos y con 3 gramos por litro, alcanzamos pues los valores que son los límites para agua potable del arsénico, como aquí se observa en esta parte de la gráfica. Entonces, nuestro material, digamos que incluso con un agua real, sí puede tener desempeños muy importantes o muy altos de remoción. También utilizamos un agua geotérmica y aquí lo que estaba en mayor concentración en esa agua eran 2 elementos o 2 contaminantes. El boro, que se tenían hasta 600 miligramos por litro, y el arsénico, que alcanzó también 6 miligramos por litro. Entonces, son concentraciones muy, muy elevadas. Y bueno, evaluamos al igual las 2 escorias, la de Mittal, la de Acer, la resina de intercambio iónico y una de las 2 materiales de nanopartículas, bueno, las 2 de hecho, las 2 materiales de nanopartículas de hierro cero valente, y lo que observamos es de que en la remoción de boro, la Acer mostró resultados que pues fueron muy competitivos al compararlo en particular con la resina de intercambio iónico y relativamente competitivos con las nanopartículas de la empresa B, ya que nos permitía alcanzar los criterios tanto para riego agrícola establecidos para este contaminante y así también para lo que fue los criterios que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nuestro material, al tener esas fases mineralógicas que mencioné, la portlandita y también el óxido de hierro, que le digo de manera individual y comercial, son materiales que se utilizan para la remoción de estos contaminantes. Bueno, y en el caso entonces de boro, también hicimos o desarrollamos lo que fueron las gráficas de 3 dimensiones y pudimos ver que, bueno, tenemos el caso para la resina, la escoria que salió más eficiente, y también las nanopartículas de hierro cero valente. Entonces, como podemos observar, en el caso de la resina, pues lo máximo que llegamos a alcanzar son concentraciones residuales de 15 miligramos por litro, partiendo de una concentración inicial de 600 miligramos por litro. Entonces, el efluente pues se puede utilizar para riego de cultivos muy tolerantes, que su intervalo de máxima concentración anda de 6 a 15 miligramos de boro por litro. Y en el caso de nuestra resina, pues nos podía permitir hasta remociones del 90% para llegar a los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Y en el caso de las nanopartículas de la empresa A, llegamos hasta concentraciones de 1 miligramo por litro, que puede estar para riego, bueno, agua para riego de muy tolerante, pero que sería esta concentración cuando llegamos al 70%, pero no nos permitió alcanzar y ahí también nos permitió, perdón, alcanzar la de 1 miligramo por litro de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nuestras escorias, digamos que han sido muy competitivas para la remoción de diversos contaminantes, desde arsénico, boro, y también lo que observamos en el caso de
al comparar las remociones de estos materiales respecto a otros materiales que también son denominados, los valorizan, o sea, les dan un valor agregado más de que sean un residuo. Entonces, en esta tabla presento los estudios reportados para otros tipos de materiales de ese tipo, que les llamamos no convencionales, para la remoción de lo que sería en la parte superior sería boro y para la parte inferior sería arsénico. Entonces, de hecho, este trabajo me gustaría comentar que fue resultado de una tesis de doctorado que realizó la actual ya doctora Berta Mercado, en la que comparó la remoción de boro y arsénico respecto a materiales comerciales. Entonces, cuando comparamos también con materiales denominados residuos no convencionales, como sería el barro rojo neutralizado, cenizas volantes o mezclas de carbón y cenizas volantes o turbas, pues observamos que en principio pues estamos manejando concentraciones en un solo estudio pues similares, ¿no? De boro, de 600. El pH pues no lo tuvimos de hecho que modificar porque al tener el contenido de óxidos de calcio y de magnesio elevado, nuestras escorias, al agregar esa escoria, sube el pH de nuestro agua y entonces pues también nos sirve como para lo que sería ajuste del pH. No necesitamos agregar otra sustancia. Entonces, y bueno, con dosis que van de 7 gramos por litro, en tiempos pues similares que los otros estudios, incluso menores que alguno de ellos, tenemos, digamos, también resultados que son mejores. Bueno, me voy a salir un momentito. Ok. Bueno. Y respecto a la comparación que se hizo para la remoción de arsénico en agua, también en agua geotérmica, con concentraciones tan elevadas de 6 miligramos por litro y respecto a otros materiales, la goetita, de hecho, es un óxido de hierro que es normalmente empleado para la remoción de arsénico. Pues nuestro material también mostró, digamos, desempeños que fueron muy relevantes o mejores a la mayoría de los materiales que se han investigado o se han evaluado para la remoción de arsénico. Entonces, estas escorias son muy competitivas y pues han dado, repito, buenos resultados a altas concentraciones de algunos metales y también en presencia de otros iones, como sería el caso cuando se trabajó con un agua subterránea o cuando se trabajó con un agua geotérmica. Bueno, entonces también se evaluó estos materiales para la remoción de mezclas de arsénico y flúor, que normalmente en aguas subterráneas, pues podemos tener la presencia de ambos contaminantes. Entonces, aquí también se volvieron a hacer, bueno, esta es una cinética de absorción, y se presentan por separado los resultados del arsénico con una concentración inicial de 0.24 miligramos por litro y de flúor inicial de 3.2 miligramos por litro. Estas concentraciones se definieron al hacer una evaluación de las concentraciones de las aguas subterráneas en México y bueno, se hizo un análisis estadístico y se vio que, por decirlo así, la moda o concentraciones más frecuentes eran estos valores para cada caso. Entonces, aplicando una dosis de 3 gramos por litro de escoria, en esta cinética de absorción, podemos observar que en 15 minutos ya estamos alcanzando los niveles establecidos para agua potable, en el caso de arsénico. Y en el caso de flúor, son más o menos después de
los 30 minutos, que ya estamos alcanzando los valores que establece la norma respectiva y que es de 1.5 en el caso del flúor. Entonces, con esos resultados, pasamos a hacer pruebas en una planta piloto, que aquí muestro el diagrama, esquematizo, y pues bueno, teníamos nuestro tanque de alimentación con el agua contaminada a esas concentraciones de nuestros dos contaminantes, la bomba de alimentación a 2 columnas de un diámetro de 20 centímetros y bueno, se alimentaron de manera en serie el agua contaminada y estos fueron los resultados. Entonces, en el eje de las Y tenemos pues la concentración normalizada, la residual respecto a la inicial, con respecto en el eje de las X, que es cuántos volúmenes de agua se pasaron a través de ese medio. Y bueno, lo que se vio es que con base en esos resultados se calcularon costos y se compararon contra una tecnología que es la nanofiltración. Y bueno, están tanto los costos de inversión para una planta de 3 litros por segundo y los costos de operación anualizados, y también se calculó el costo en pesos por metros cúbicos de agua tratada. Y bueno, pues vimos que las columnas empacadas con escorias pues presentan un precio muy competitivo para el tratamiento de agua contaminada con arsénico y flúor. Y bueno, entonces eso fue en cuanto a los estudios de las escorias como absorbentes. Ahora quisiera mostrarles los resultados que hemos tenido de las escorias metalúrgicas como catalizadores tipo Fenton. Bueno, los catalizadores tipo Fenton, que ya mencionó algo el doctor Peralta en su presentación del proceso de Fenton, pues bueno, normalmente son óxidos de hierro en el que vamos a aplicar un oxidante que normalmente o agregar un oxidante que es peróxido de hidrógeno, y que nos van a estar formando diversas especies radicales, principalmente los radicales OH, o también pueden ser otro tipo de radicales, pero estos tienen menor poder de oxidación. Entonces, es un proceso cíclico en el que la luz, también cuando agregamos la luz, pues nos ayuda a la regeneración de la especie para que se sigan produciendo los radicales. Entonces, esos ya no ahondo mucho para qué sirven los OH. Y bueno, lo que se tiene aquí como limitantes para su aplicación a gran escala es que los catalizadores que existen pues se pierden, porque normalmente a veces son nanopartículas, o aunque se puedan retener por procesos ¿cómo le llamaríamos? Magnéticos, a veces también es, digamos, que tenemos que invertir para ese proceso de recuperación. Y también, por otro lado, pues por las limitantes de transferencia de masa, tenemos que agregar a veces altas dosis de oxidante. Entonces, lo que aquí estudiamos fue, pues, mejorar esas limitantes, y, bueno, trabajamos en pequeños fotorreactores de 1 litro de capacidad en un simulador solar, y en esta ocasión, pues, voy a presentar los resultados que se obtuvieron utilizando soluciones de tiabendazol, que es un fungicida que se utiliza con frutas, particularmente bananas, y también en pomadas para aplicaciones, digamos, médicas. Entonces, utilizamos un diseño de experimentos en que había 3 factores: la dosis de oxidante, la dosis de la escoria y la concentración inicial de nuestro tiabendazol, pero en el oxidante, pues estudiando, este también fue resultado de un tesis de doctorado, pues evaluamos qué pasaba con aplicando mejor en lugar del peróxido lo que sería hipoclorito de sodio. Y bueno, los valores de nuestros diferentes factores en los 17 experimentos por duplicado que se hicieron, pues se determinaron haciendo pues cálculos de las dosis estequiométricas, por ejemplo, para cada concentración inicial de tiabendazol. Y bueno, de las escorias de trabajos anteriores, las dosificaciones se determinaron. pH de 7, y se variaron tiempos, hicieron cinéticas, 30 minutos para el hipoclorito y 180 de peróxido. Y verán por qué.
Bueno, los resultados que se obtuvieron, ya una vez también con el modelo estadístico, presento en estas dos gráficas los resultados en condiciones óptimas para el sistema en el que son las escorias hipoclorito y luz, y también para el sistema escoria, peróxido y luz. Y comparamos el efecto de luz solar sintética y también luz solar natural, que también fueron experimentos que se hicieron. Entonces, aquí tenemos en el eje de las Y normalizada, residual, concentración del tiabendazol respecto a la inicial, lo mismo que del oxidante, y en los dos casos es lo mismo en diversas cinéticas. Entonces, aquí podemos ver que en el caso del hipoclorito, la oxidación va mucho más rápida y es influida, igual que en el caso del peróxido, por el tipo de luz. Entonces, ahí lo que vimos es de que, y posteriormente lo vamos a ver también en catálisis, al tener puede ser activado también los residuos de hierro en la región de luz solar natural, y entonces eso nos permite aprovechar esa energía. Y bueno, la energía que se tiene con un simulador es mucho mayor, y por eso también las cinéticas van más rápido. Aquí se puede comprobar que las constantes fueron mucho más rápido en luz solar sintética que en natural. Y bueno, entonces, y el proceso va más rápido con hipoclorito, porque el hipoclorito tiene un proceso también de fotolítico a longitudes de onda más bajos y más amplios, más bien dicho, que en el caso del peróxido de hidrógeno. Ahora, vamos a pasar a lo que son las escorias metalúrgicas como fotocatalizadores para degradación de contaminantes con producción de hidrógeno. Bueno, aquí, lo que es la fotocatálisis ya más o menos la describieron, no voy a ahondar muchísimo. Lo que sí se requiere en el caso de los fotocatalizadores es que tengan algunas propiedades, que sean materiales semiconductores que se activen con luz solar. Normalmente, repito, es la titania la que se utiliza normalmente, que sean estables a la fotocorrosión, económicos y de fácil acceso. Entonces, bueno, aquí lo que hicimos fueron modificaciones de la escoria, básicamente quisimos modificar su composición química a través de tratamientos térmicos, de tratamientos mecanoquímicos con molienda y inyección de agua, con tratamiento superficial, haciendo fotodepósitos de diversos materiales. Entonces, en los tratamientos térmicos, pues bueno, ¿qué hicimos? Una oxidación en ciertas condiciones, alimentando aire y a una temperatura para primero formarle matita, y posteriormente esa matita fue sometida a una reducción a temperatura programada bajo un flujo de 5% de hidrógeno y argón a estas temperaturas para formar la bustita, que es la que nos interesaba, que es la que tiene el esquema de bandas similar a la que sería la titania para la formación del hidrógeno. Bueno, y en el tratamiento mecanoquímico, pues hicimos molienda con dos tipos de bolas, que serían acero y circonia, para disminuir el tamaño, y también a través de procesos de aumento de temperatura, modificar lo que serían las fases. En cuanto al sistema, pues usamos este reactor fotopar, que cuenta con tanto lámparas de UV como de xenón. Tiene también posibilidad de modificar la velocidad, la temperatura fue ambiente, y hicimos cinéticas. Y bueno, la respuesta a través también de diseños de experimentos fue el porcentaje de degradación de alcohol y de producción de hidrógeno. Ahora bien, dentro de los resultados más importantes, bueno, sí se ve una modificación de las fases mineralógicas en el caso del tratamiento térmico. Este es antes de hacer el tratamiento y este es después. Inicialmente tenemos solo fayalita y magnetita, y posteriormente formamos hematita y magnemita. No pudimos llegar a la formación de la bustita, que era la que teníamos, debido a que la escoria presenta otros metales que pues tuvieron una influencia, que no, pues digamos, tuvieron un efecto negativo para esa formación. Sin embargo, sí hubo una modificación del Van-Gap. Aquí se puede, que es la banda prohibida. Aquí se puede observar que inicialmente tenían un
un valor de 2.75 y después, dependiendo de la longitud de onda, tenemos 1.8 y 2.5. Entonces, sí hay modificación, pero bueno, lo vamos a ver que posteriormente pues no se tuvieron resultados muy positivos. En cuanto al tratamiento mecanoquímico o de molienda, pues a diferentes tiempos y con los dos tipos de bolas de hierro y de circonia, pues pudimos observar que cuando se tienen bolas de circonia, al contrario, queremos disminuir el band gap y nos lo está aumentando. Entonces, decidimos tomar las bolas las partículas que fueron molidas con bolas de acero. Y aquí en este diagrama presento el esquema de bandas de diversas muestras de escoria con respecto a la escala de vacío para todo lo que sería la escoria oxidada, oxidada reducida, la original y también lo que sería la molida. Entonces, pues vemos que sí hay un cambio de nuestro esquema de bandas, pero no hacia el valor que queríamos, que era la formación o mejoramiento de la banda para la formación de hidrógeno. Bueno, aquí represento algunas micrografías de las escorias con fotodepósito, níquel plata, y aquí se ve cómo está la dispersión de las nanopartículas de níquel y de plata. Ya me queda poco tiempo, pero espero que pueda. Y bueno, y aquí estoy presentando la producción de hidrógeno con metanol para los materiales que se hicieron fotodepósito. Y bueno, vemos que desafortunadamente, nuestra escoria con fotodepósito de platino fue la que ligeramente presentó mejor producción que la escoria sin ninguna modificación, que es esta línea roja y esta línea verde. Entonces, pues bueno, no se mejoró. Y posteriormente, bueno, se hicieron pruebas con la pura escoria para ver cómo modificando también la escoria, si se producía mejor. Un poco se mejoró con la oxidada reducida, pero no suficiente. Y aquí, bueno, presento utilizando diferentes agentes de sacrificio, que el metanol fue el que dio mejores resultados y fue el que se utilizó en las siguientes pruebas. Y bueno, posteriormente, pues se hicieron también comparación de dos tipos de lámparas, UV y de solar, y se vio que se obtuvieron los mejores resultados usando la solar, porque, repito, tiene un mejor espectro de absorción. Bueno, finalmente... Perdón, mire, sí. Podríamos concluir un poquito porque ya estamos sobre el tiempo, por favor. Sí, ya me faltan dos, nada más. Ya. Bueno, entonces, aquí se hicieron algunas pruebas con muestras reales y también con muestras individuales, y vimos que nuestra escoria en producción de hidrógeno pues mostraba un comportamiento muy parecido. Entonces, ya en conclusiones, pues estos materiales presentan una mejor factibilidad técnico-económica, ya que tienen eficiencias de remoción similares, alta disponibilidad, costos y sobre todo la no generación de residuos en comparación con otros absorbentes comerciales y respecto a sus modificaciones obtenidas con tratamientos. Las escorias ferrosas mostraron resultados muy eficientes para la remoción de arsénico, boro y flúor mediante el proceso de absorción, y la eficiencia de remoción de estos contaminantes se atribuye a los altos contenidos de fases cristalinas de calcio y hierro en este tipo de escoria. Al realizar los tratamientos térmicos físicos o de molienda mecánica y de fotodepósito metálico sobre la escoria, se verificó que pues hubo una mejoría en sus propiedades o características físico-químicas ópticas, pero las pruebas de producción de hidrógeno mostraron que la escoria sin tratamiento sigue siendo el mejor catalizador de todos los evaluados. Y bueno, finalmente, pues la degradación de los alcoholes empleados en términos de carbono orgánico total fue entre 4 y 7% en carbono orgánico disuelto también, y mientras que la producción de gas se obtuvo en concentraciones de micromoles. Y bueno, finalmente nada más presento algunas publicaciones de estas aplicaciones que se han hecho con la escoria, y pues no me resta más que pues, agradecer su atención, y si tienen alguna pregunta, adelante. Muchísimas gracias por su intervención, doctora. Es una muestra excelente de cómo lo que tenemos que buscar en ese tratamiento de efluentes es la economía, ¿sí? El que no se generen residuos y además utilizar desechos que pueden ser reciclados.
Un excelente ejemplo de esto. Entonces voy a dar inicio a las preguntas. Alguien que no tengo el nombre dice, excelente ponencia, estimada doctora, felicitaciones. La siguiente pregunta es, en el tratamiento de agua geotérmica, la temperatura de 35 grados, ¿es la normal del agua? Sí. O sea, ya cuando sale de todo el proceso de generación de electricidad, en el tanque de recepción de esa agua, del vapor condensado, más o menos es la temperatura que se tiene. ¿Cuál es el uso ¿cuál es el uso de las aguas tratadas? ¿Se realizó algún diseño de experimentos? Bueno, en todos los casos se usaron diseños de experimentos para todas las aplicaciones que se le dieron a las escorias y se calculaban entonces las condiciones óptimas a través de modelos estadísticos. Y bueno, por el momento sí se pensaba, en el caso de las aguas geotérmicas, pues una preocupación que yo tuve cuando hice el muestreo del agua geotérmica es de que vi que los pobladores bañaban a sus hijos y con esas concentraciones de boro y de arsénico. Posteriormente se clausuraron el acceso para la población, porque sí vieron que pues podía ser un riesgo, pero yo creo que normalmente pues lo regresan al pozo geotérmico para volver a todo el ciclo, pero yo creo que sí se puede aprovechar porque es un área que también falta agua. Entonces, si se pudiera regar los campos, ya una vez tratada, pues se volvería también a alimentar de alguna manera a través de infiltraciones esos pozos geotérmicos. Dice, ¿han utilizado las diferentes nanopartículas que ustedes estudian para degradar contaminantes como plaguicidas o pesticidas y qué tan efectivas han sido? Bueno, hemos utilizado nanopartículas de titania con depósitos de, es la partícula de la titania y luego se le depositan o le llaman modificación superficial con nanopartículas de oro. Y pues sí han salido mucho más eficientes, sobre todo los hemos comparado para la producción de hidrógeno. Y sobre todo sí han sido mucho más eficientes que las escorias. Gracias. Y también para la degradación por fotocatálisis en condiciones de oxidación, también se han utilizado y pues sí son más eficientes por la mayor superficie que presentan. ¿Cuál es el intervalo de pH en el que se hicieron sus pruebas? Pues dependiendo, en el caso de de absorción de metales, fueron pHs ácidos, básicos, que es lo que se recomienda y, bueno, no presenté, pero también se vio a través de un estudio de potencial Z, cuál era el mejor pH que se podía tener, el valor más elevado de potencial Z para tener la mayor interacción. Y fueron entre valores de 10 y 11 en el caso de metales, de ciertos metales. Y en el caso de tratamiento de agua contaminada con contaminantes orgánicos, pues era el pH natural del agua, que iba entre 6, 5, 7 máximo. Gracias. Doctora, ¿qué material se remueve con aluminio, magnesio, hierro o boro? ¿Qué material? O sea, ¿qué contaminante? Yo creo que sí o a lo mejor como tipo de escoria, no queda claro ahí, a mí me queda poco claro la pregunta. Bueno, los compuestos de aluminio, las alúminas, se utilizan para remover también lo que es arsénico. Claro. Ok. ¿Y qué se hace con estos materiales removidos en campo? Yo diría, ¿cuál es el tiempo de vida de las columnas empacadas de este tipo? Y luego después, ¿cómo se recupera y cómo se regenera? Ajá. Bueno, no se regenera porque de hecho, como mencioné en el mecanismo de remoción de arsénico y de boro, existe una quimisorción, entonces es un proceso irreversible. Y lo hicimos, por eso mencioné un estudio que marca la normatividad para residuos peligrosos, que es la NOM 052, y se vio que bajo las condiciones del estudio o de la prueba, más bien dicho, para ver si iba a lixiviar arsénico, no lixiviaba. Entonces, pues digamos que no hay que estabilizar el
el residuo que queda. Entonces, no se puede regenerar, sino más bien es utilizar pues todos los sitios de absorción, por decirlo, aunque también observamos que hay como un proceso de coprecipitación del calcio que se libera al medio, y eso también hace que se tenga más eficiencia de remoción que el calculado por el área disponible. Ok, gracias. Y tal vez justo la siguiente pregunta está relacionada con esto. En los costos que usted mostró, ya está considerada la disposición final de la escoria, una vez que ya no es útil para el proceso de remoción. ¿Sería residuo peligroso? Bueno, como mencioné, no es residuo peligroso, pero sí, se consideró todos los gastos o costos, desde el transporte, también de la disposición, etcétera. Gracias. ¿Qué técnicas espectroscópicas utilizaron para caracterizar los materiales obtenidos? Pues bueno, usamos lo que era la determinación del band gap a través de la técnica de difusión. Permíteme, porque se me está yendo. Ya dejé de compartir. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, a través de la técnica de difusión. Permítame, porque ahorita ya se me cerró el entendimiento. Ahorita, permítame. Sí, aquí está. Espectros de reflectancia difusa. Utilizamos para la caracterización prácticamente de la determinación de la banda prohibida o band gap, como se dice en inglés. Muy bien. Dice, ¿alguna empresa ya ha aplicado los materiales sustentables en tratamiento de aguas? Sí, de hecho, en un proyecto que se hizo de manera conjunta con una empresa mexicana, y también estaba participando al inicio una empresa francesa que al final, pues bueno, por cuestiones personales ya no continuaron, pero la empresa mexicana evaluó y de hecho comparó contra otros comerciales y le convenció mucho el material. Sin embargo, cuando trató de pues, proponerlo para plantas, pues sí tuvo dificultades porque existe la creencia, yo creo, de que son materiales residuos que van a contaminar más el agua en lugar de tratarla, pero no es cierto. Se hizo incluso un análisis completo de todos los parámetros físico-químicos, microbiológicos, orgánicos que marca la NOM 127 y no presentó problemas, pero bueno. ¿Qué otros usos tienen las escorias metalúrgicas? Bueno, la estamos usando también en nuestro grupo de investigación para dos tipos de aplicaciones. Obtención de materiales de tratamiento de aire. Por ejemplo, formamos silicatos de litio, porque también, como mostré en la caracterización, es rica en silicatos. Y esos silicatos se utilizan para lo que es captura de CO2 y también presentan otros compuestos como el hierro, que puede utilizarse para la reducción catalítica de NOx y bueno, y tiene también titania. Y también se están utilizando como materiales para la industria de la construcción con características de concretos ligeros y de captura de CO2. Claro. Hago dos preguntitas rápido, que ya estamos en tiempo, y dos felicitaciones que andan por ahí. ¿Podría explicar un poco más cómo se realizó la molienda, por favor? Sí, bueno, al principio se hacía en un molino de bolas en los que se adicionaban pues bolas ya sea de acero o de circonia. Y bueno, vimos que subía mucho la temperatura y en lugar de fraccionarse o hacerse más pequeña el tamaño, a esa temperatura hacía que se fusionaba. Entonces, no lo mencioné por cuestiones de tiempo, pero el doctor Solano del Cinvestav, él tenía un sistema que hacía inyección de agua y entonces no permitía que subiera tanto la temperatura y sí pues, permitía la disminución del tamaño. Entonces, pues era como
hacíamos la molienda. Sí. También se podía hacer a mano con un mortero de ágata, pero lleva mucho tiempo. Y al final, pues, aunque la ágata es muy dura, sí se llegaba a dañar el material, la ágata, porque las escorias, debo decir que son un material, son muy pesados y también son muy duros. Entonces, eso también es como una ventaja, porque su densidad hace que no floten y entonces quedan en la parte baja del reactor y entonces no se pierden. También debo mencionar que se hicieron pruebas hasta de más de 5 ciclos y siguieron mostrando los mismos resultados. Claro. Una cosa, para las algas, esto de poder recuperar arsénico y fluoruro es muy importante, sobre todo en las partes áridas de México, en donde todo se excava cada vez más para traer agua y la cantidad de arsénico y fluoruro es mucho más grande. ¿Qué posibilidades ve de que este tratamiento enfrente, por ejemplo, de la electrodiálisis o la electrodeionización, que pudieran ser una alternativa viable para limpiar esas aguas para consumo humano? Pues yo la veo como una alta tecnología muy viable. De hecho, pues en la comarca lagunera es donde se tienen los mayores problemas de contaminación de arsénico y es ahí donde también tenemos las mayores empresas acereras y bueno, y yo creo que pues entonces el costo de transporte, que es lo que luego puede limitar, pues no sería tan grande. Exacto. Desafortunadamente hay 2 preguntitas más. Entonces, lo único que quisiera, hay 2 cositas, es el excelente, hay alguien que dijo que excelente presentación, un trabajo muy interesante y complejo. Gracias. Gracias. Muy contento.